Muy buenos días, Tomislav. ¿Cómo está? Buenos días, Víctor. Ya, ahí está. Muy buenos días. Buenos días, Javiera. Bueno, como pueden ver ahí, el fondo de pantalla, ya, nosotros hemos revisado las clases anteriores todo lo que es concepto de fuerza. Bueno, ahora este concepto de fuerza lo vamos a ver de forma más macro, quiere decir que vamos a analizar estructuras mucho más grandes, y en este caso, ¿cuál estructura más grande que el universo? ¿Cierto? El universo tiene una estructura, la más grande que conocemos en este momento, eh, y dentro del universo hay muchas estructuras que podemos analizar, como aquí pueden ver los planetas, asteroides, estrellas, y un sinfín de cosas que existen en nuestro universo, ¿cierto? Ya, entonces hoy día vamos a ver algunas, bueno, dentro de este mes que queda, vamos a ver algunas eh, leyes que han permitido analizar de forma matemática, ¿cierto? Eh, Algunas cosas como cuánto se demora en orbitar una estrella, cuánto se demora en viajar de un espacio a otro, me refiero de un lugar a otro, ¿ya? A qué distancia queda un objeto de otro objeto, como por ejemplo, nosotros nunca hemos ido en no sé, un cohete desde la Tierra a, a Júpiter, ¿ya? No tenemos un objeto que nos permita medir tan largas distancias. Y bueno, gracias a las leyes matemáticas hemos podido nosotros determinar, ¿cierto?, cuánto más o menos en promedio son las distancias que hay, con una exactitud bastante certera, ¿ya? Y es ahí donde nos vamos a enfocar en este mes que queda, que es aproximadamente, yo calculo el mes antes de hacer la prueba, ¿ya? Por lo mismo voy a empezar a dar actividades pequeñas, de no más allá de 2 a 3 preguntas, que nos permitan ir obteniendo décimas para el día X, el día de la prueba, ustedes puedan tener una muy buena nota, ¿ya? Eso es lo que quiero, ayudarlos. ¿Ya? Entonces, saludo a aquellas personas que acaban de ingresar. Sí que bajó harto la asistencia hoy día, ¿no? Estaba mirando ahí dentro de la asistencia que hubo en la primera clase, y muy poquitos estudiantes, creo que había 15, 14 estudiantes. No sé por qué. No sé, si le dijeron que a lo mejor había casos probables de coronavirus, y yo no creo que se contagien por la pantalla, entonces no sé, a lo mejor cree que se pueden contagiar por la pantalla. ¿Tendrán tan poca información algunos niños del curso, no? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ahí están conectándose algunos estudiantes. Entonces, el objetivo de hoy día, vamos a analizar posibles formas geométricas de la órbita planetaria a partir de las leyes de Kepler. Vamos a ver solamente la primera ley de Kepler, porque me gustaría detenerme en quién fue Kepler. No sé si alguien tiene algún conocimiento conoció a Johannes Kepler. ¿Alguien conoció a Johannes Kepler? ¿O ha escuchado su historia? Es bastante interesante la historia de él. ¿Alguien? ¿De qué habla, profesor? Nunca la he escuchado. ¿Nunca he escuchado? Bueno, bastante interesante, así como la historia de muchos físicos de la antigüedad, como Newton, como Einstein, como, no sé, estoy dando algunos ejemplos, los más conocidos, como Copérnico, Galileo Galilei, hay un sinfín, ¿ya? Un sinfín. Hoy día quiero mostrar un poquito la historia de Johann Kepler, ¿no? Y después vamos a analizar un poco la primera ley. Lo vamos a dejar para la próxima semana. Permiso, que estoy aceptando a algunos estudiantes. Para la próxima semana las otras 2 leyes, ¿ya? A ver, buenos días a todos los que acaban de ingresar. Si quieren ustedes, en el libro de la página 116 a la 119, están todas las leyes de Kepler, así que ustedes pueden ahí, a lo mejor ir repasando de ahí, ¿cierto? Ya. Agradezco y felicito a aquellos estudiantes que mandaron el trabajo, ya, que en este curso fueron 5 estudiantes. 5. Lógicamente,
pues tienen la opción las otras personas también de enviarlo, pero ya no tienen en la nota 7, ¿ya? Porque hay una rúbrica que la rúbrica me permite a mí ir viendo varios indicadores, y dentro de la indicadora hay la puntualidad, ¿ya? La responsabilidad. Entonces, si bien van a tener una nota, ya no va a ser el 7. ¿Ya? Eso quería comentar. Pero a esas 5 personas que me enviaron el trabajo, felicidades, demuestra que tienen una responsabilidad. Espero que sigan así, van a lograr grandes cosas. ¿Ya? Ya. Ay, no sé por qué se demora tanto mi computador. Ya mi computador ya está, pero ahora se me pegó. Bueno, me fui para adelante. Que cuando ingresan algunos estudiantes a último momento, se tiende a pegar. Ya, aquí se me pegó bien. Bueno, pero ¿quién fue Kepler? Kepler fue un matemático, un astrólogo, eh, fue un filósofo, fue un religioso. Fíjese lo interesante de ser un religioso a él cambiar todas las leyes que regían en ese momento, ¿ya? Se supone que la circunferencia, ahí estoy tratando de lograr que me llegue, ay, qué feo, no me quiere llegar, no me llega, ya. Bueno, tenía ahí una presentación, no sé dónde quedó. Bueno, Johann Kepler, como les comentaba, matemático, físico, astrólogo, un filósofo, un religioso. Fíjense todo lo que era esta persona, y estoy hablando aproximadamente ya a los 22 años, estaba haciendo clase en una universidad X allá en Alemania, porque era alemán. Lo interesante de él también, que cambia toda la idea que tiene el pensamiento humano en ese tiempo, ¿cierto? Porque se podría decir que el pensamiento estaba regido por la religión, ¿ya? Él era un gran religioso, su primera opción siempre fue ser un curita, ¿ya? Y bueno, él también quería demostrar desde un principio que habían algunas personas X, como el maestro, el profesor de él, que fue Bray, ¿ya? Bray, lo van a ver un poquito más rato ahí, una fotografía de él, que él decía que había que analizar bien la órbita de los planetas porque en algunos casos no coincidían, por lo tanto, si bien orbitaba de forma circular, porque el círculo era como la forma perfecta, ¿ya? El círculo era la forma perfecta, por lo tanto, todos los planetas orbitaban de forma circular. Fíjense que pasó mucho, mucho tiempo, a pesar de que hubieron estudios antes de Copérnico, Galileo, para que las personas consideraran que el Sol era el centro en este caso, del universo, porque se hablaba del universo todavía, pero pasó mucho tiempo, 200 años aproximadamente, para que la gente realmente se diera cuenta que la planeta Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. ¿Ya? Y después se dieron cuenta más adelante que no era no solamente el centro del universo, sino que había muchas más cosas ya afuera de nuestro sistema. Bueno, eso es algo que yo creo que la mayoría maneja, los que hicieron el trabajo se van a dar cuenta que al momento de trabajar en eh, el modelo geocéntrico, que era cuando la Tierra estaba en el centro del universo, o del sistema solar, como quieran decirle, y el modelo heliocéntrico, cuando ya se reconoce que el Sol era el centro del universo. Ahora bien, como les digo, pasó mucho tiempo, a pesar de tener evidencias científicas, ¿ya? Evidencias matemáticas, que es lo que rige ahora. En ese tiempo la religión no lo aceptaba, por lo tanto Copérnico fue encerrado por sus estudios, ¿ya? Y hubieron muchos científicos, no solamente él, bueno, él fue uno de los más reconocidos, pero hubieron muchos científicos que no podían expresar lo que descubrían porque la iglesia consideraba primero que todo, lo primero que fue creado para la iglesia fue la tierra.
por lo tanto la Tierra tenía que ser sí o sí el centro del universo. Entonces, el modelo geocéntrico era muy bien aceptado por la Iglesia, pero cuando hablaban del modelo heliocéntrico no era aceptado. Y bueno, pasó, ahí recuerden que las personas sufrieron bastante, los científicos. Muchos de estos científicos tuvieron que retirarse de algunos planetas, como planetas bien religiosos, perdón, países, países muy religiosos, como era Alemania, era España, y tuvieron que irse a otros lugares un poquito que eran un poquito más abiertos, ¿ya? Eh, Me recuerdo ahí también, uno de los que leí que Kepler, imagínense Kepler, que era un religioso luteriano, muy, creía mucho en Dios y lógicamente creía en todo lo que decía la Biblia. En una parte de su historia, su madre fue asesinada, fue quemada viva. ¿Por qué fue quemada viva? Porque normalmente en ese tiempo, cuando las personas vendían, no sé, estoy hablando, vendían remedios caseros, vendían a lo mejor plantas aromáticas, cosas por el estilo, ¿ya? O Cosas de creían repente, que eran brujos para, así es, y los quemaban. Eso pasó también con la gente zurda. Pensaban que ellos eran magos o el anticristo, porque en esos tiempos ese era el pensamiento de las personas. muy bien, sí, Nathan, así es. Entonces fue considerada una bruja en ese tiempo. Entonces, imagínense la mamá de Kepler, que era de escasos recursos, él pudo estudiar porque era muy inteligente, ¿ya? Pero la mamá fue quemada viva, entonces imagínense, el tiempo, fue obligado él, ¿ya? Estuvo en un colegio cuando era pequeño, estuvo en un colegio religioso, ahí no sé si antiguamente aquí el colegio más religioso que había aquí en la cuarta región era el Salesiano, que ya no es tan religioso como antes. En mi tiempo era bastante religioso y mucho antes era más, ya, donde todos los días lunes hacían, y los días lunes creo, y los días viernes hacían la famosa misa de, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Ya? Yo no estudié ahí, pero tenía un primo que estudiaba, que lo obligaban a ir a la misa los días lunes y viernes. Y una vez al mes tenía que ir la familia completa, sí o sí. ¿Ya? Eso en el Salesiano, ahora no es tan así, creo. Pero antiguamente era peor, era mucho peor, era mucho más religiosa. Y, y lógicamente cuando se veía algo que no era perfecto, se supone que nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios. Dios es perfecto, por lo tanto, si se veía algo que fuera distinto a las creencias, simplemente los consideraba, como decía Nathan ahí, los consideraban o personas que tenían alguna fin con el diablo o estudiaban algunos, no sé, estoy pensando en algunos eh, actividades que no eran acordes a la religión, ¿ya? Bueno, me estoy yendo por otro lado, pero Kepler, imagínense, vino de una familia humilde, cuando se le dio la oportunidad porque era muy inteligente y pudo conseguir una beca. A los 22 años ya él estaba haciendo clase en una universidad alemana. Después él estuvo a cargo, aparte de hacer clase en esta universidad, tenía que estar a cargo de un estudio astronómico y la astronomía tenía mucha relación con lo que son los campos del zodiaco, todo eso, ¿cierto? Los horóscopos, en ese tiempo, ¿ya? Bueno, él no creía mucho en eso, no lo hacía de muy buena gana, pero para trabajar lo hacía y más encima que venía de escasos recursos, entonces siempre había un jefe encima de él. Hasta que se juntó con Bray, ¿ya? Y con él empezó a trabajar. No trabajó muy bien, ¿cierto? Hubieron muchos roces con este profesor, porque el otro profesor, como era de Alcurnia, ¿cierto? Mantenía a Kepler ahí como un ayudante más, ¿ya? Pero Kepler era bastante inteligente. Bueno, después de un tiempo, Kepler se pudo dar cuenta con su estudio y con los datos que tenía Bray, ¿ya? Se pudo dar cuenta de que realmente el universo, ¿cierto? Las órbitas, la órbita de la Tierra, de todos los planetas, se dio cuenta que no era como se creía antiguamente, redonda, ¿ya? Se dio cuenta que eran elípticas. Y elíptica, lógicamente, no es una figura perfecta, ¿ya? No es como un círculo, que todos
desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, todos son iguales, todos son radios, ¿ya? En este caso no, en este caso es imperfecta, porque es más achatada, más largo en algunos extremos y más corto en otros extremos, ¿ya? Esta forma elíptica. También tuvo varios problemas, realizó un libro, estoy alargando un poquito, pero realmente fue muy interesante la historia de él. Yo les voy a presentar aquí un video que a lo mejor cuenta con imágenes, ¿cierto? Cómo fueron los inicios de Kepler, y después vamos a hablar sobre solamente la primera ley de Kepler, solamente de la primera ley de Kepler, que habla más o menos de lo que les expliqué. ¿Ya? Ahí les dejo el video para que lo vean. Permiso, voy a colocar el sonido. Ahí está. Bien. Ahí se ve, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, profe. Ah, ya. Perdón, ¿qué se ve el video? ¿Sí? No, perdón, se ve Una la presentación nomás. presentación. No se ve el video. A ver, ¿qué es lo que hice? Del universo a mediados del siglo XVI, Nicolás Copérnico Ahora, inaugura una visión totalmente nueva de nuestro sistema planetario. ahora sí o no, se ve, perdón. Sí, sí. Ah, ya, gracias, gracias. Pero recién medio siglo después, el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler logra, basándose en las observaciones del danés Tycho Brahe, trazar una imagen exacta de nuestro sistema solar. Desde sus comienzos, el ser humano se ha interesado por el recorrido de los astros, intentando descifrar las leyes que lo rigen. Pronto se constató que la ubicación relativa de la mayoría de las estrellas parecía no alterarse. Se las llamó estrellas fijas. Los grupos de estrellas llamativos fueron combinados en constelaciones a las que se les dio significaciones mitológicas. En el transcurso de la noche giran sobre una trayectoria circular en torno a la estrella polar, aparentemente, pues hoy sabemos que esa impresión es provocada por la propia rotación de la Tierra. Los sabios griegos creían que la trayectoria circular era el movimiento ideal, y estaban seguros que en el centro de ese círculo reposa la Tierra. Luego se descubrió otro tipo de estrellas, las cuales en relación con las estrellas fijas presentaban movimiento. Se las llamó planetas, con la palabra griega para migrar. Lo extraño era que algunos de esos planetas ocasionalmente se movían hacia atrás. Por ejemplo, Marte, contemplado desde la Tierra, durante meses avanza lentamente de oeste a este. Luego parece detenerse, se desplaza hacia atrás. Después de una semana se vuelve a detener para finalmente retomar su dirección inicial. Para restaurar intelectualmente la órbita de Marte considerada ideal, los astrónomos griegos llegaron a la conclusión de que tales planetas se mueven sobre círculos dentro de círculos, las llamadas esferas. Alrededor del año 100 después de Cristo, Claudio Ptolomeo de Alejandría resumió el trabajo de los astrónomos griegos en un sistema que sobreviviría durante más de 1000 años. En su mundo, la Tierra se encuentra en el centro. Alrededor de ella giran todos los cuerpos celestes. Ptolomeo presupuso 70 movimientos circulares simultáneos e independientes. Con ello podía predecir con bastante exactitud la posición de los planetas. En la Edad Media, los árabes llevaron a Europa el saber heredado de los griegos. El sistema tolemaico en lo sucesivo también determinó la concepción del universo de la Iglesia Católica. Pero, ¿la creación de Dios no podrá ser explicada más sencillamente? Esta pregunta ocupa a Nicolás Copérnico a comienzos del siglo XVI. Después de muchos años de realizar cálculos, él llega a la conclusión: todos los planetas se mueven a velocidad constante sobre sus órbitas alrededor del Sol. Sin embargo, no está en condiciones de demostrar su teoría. La Iglesia Católica rechaza el sistema copernicano y coloca sus escritos en el índice de libros prohibidos. El reformador alemán Martín Lutero tampoco adhiere a la nueva teoría. Para él, Copérnico no es más que un tonto.
No obstante, Copérnico encuentra sus adeptos. Uno de ellos es el astrónomo Michael Mestlin, que es docente en la Universidad Protestante de Tübingen, al sur de Alemania. Entre sus estudiantes también se encuentra Johannes Kepler. El 27 de diciembre de 1571 nace Johannes Kepler en un pueblito del sur de Alemania llamado Weil. A pesar de provenir de un hogar pobre, él puede concurrir a la escuela. La región reformada de Württemberg le posibilita a todos los niños una escolaridad gratuita de 3 años. Johannes pronto llama la atención por su capacidad. De esa manera, el muchacho de excelentes notas llega a Tübingen. Allí, Michael Mestlin logra despertar su entusiasmo por la matemática, la astronomía y la concepción copernicana del mundo. El joven Kepler, que en realidad quería convertirse en sacerdote protestante, se siente convocado a demostrar la idea de Copérnico. También es Mestlin quien convence al joven de 23 años, que enseña en la ciudad austriaca de Graz. En esa ciudad reformada no solo se necesita un buen mathematicus, sino ante todo un protestante por convicción. Entre los campos de acción de Kepler en Graz también está la parte de la matemática, la astrología. Todos los años él debe confeccionar un calendario con horóscopos. Pero a Kepler no le interesa reducir la exploración del cielo a las profecías terrenas. En 1596 publica su Mysterium Cosmographicum, el misterio del universo. En él Kepler defiende el sistema copernicano sin poder dar aún la demostración decisiva. Un astrónomo danés cree haber encontrado esa demostración, Tycho Brahe. El sistema ticoniano, llamado así en alusión a su creador, sigue dejando la Tierra en el centro, circunvalada únicamente por el Sol y la Luna. En coincidencia con Copérnico, los demás planetas giran en torno al Sol. Con su modelo, Brahe logra interpretar el movimiento de los planetas con precisión, salvo el de Marte, cuya trayectoria también le resulta incomprensible a él. Brahe dispone del mejor observatorio de su época. El rey de Dinamarca, Federico II, lo patrocina generosamente y hasta le otorga una isla propia, Hven. Allí Brahe puede observar el cielo nocturno sin interferencia alguna. Su recopilación de datos exactos en rápido crecimiento lo hace famoso en toda Europa. A la muerte de Federico, sin embargo, los días de Brahe sobre la isla de Hven están contados. El sucesor en el trono, Cristian IV, no quiere seguir financiando el trabajo del envanecido astrónomo. Desencantado, Brahe abandona el observatorio, la isla y su patria. Durante 2 años, el hombre con la nariz de oro, había perdido la propia en un duelo, viaja por toda Europa central. Luego encuentra un nuevo benefactor. Se convierte en astrónomo de la corte del emperador Rodolfo II en Praga. Frente a las puertas de la ciudad, en el castillo Benátky, Brahe se hace construir un nuevo observatorio con los mejores instrumentos. Lo que le falta es un asistente capaz de deducir de su colección de datos la demostración definitiva de la cosmovisión ticoniana. Para esa tarea elige a Kepler, quien se ha presentado para el cargo. Pues Kepler, mientras tanto, ha perdido su puesto en Graz. Los católicos austríacos han reconquistado Graz. Los protestantes tienen que convertirse al catolicismo o abandonar la ciudad. En el verano de 1600, Kepler llega al castillo Benátky para asumir su cargo de asistente de Brahe. Sin embargo, la relación entre ambos es tensa desde un comienzo. Brahe no ve en Kepler más que un asistente que tiene que cumplir las tareas que le son encomendadas, realizar cálculos y nada más. En cambio, el sensible Kepler se siente irritado por la actitud despótica de Brahe, y la cosmología de Brahe no lo convence para nada. Sin embargo, prefiere callar al respecto. Son los datos recolectados por Brahe, los mejores que hay hasta ese momento, los que lo retienen en Praga. Después de 1 año las cosas cambian. Tycho Brahe muere sorpresivamente. En el lecho de muerte todavía busca arrancarle a su asistente la promesa de que seguirá luchando por el reconocimiento definitivo de la cosmovisión ticoniana. Pero Kepler no puede ni quiere cumplir esa promesa. Ya. Ese era el video
que les tenía un poquito de la historia de cómo iniciaron los primeros tiempos de Kepler, quien fue su profesor, ¿ya? Y cómo desde aquí, con estos datos ya numéricos que había trabajado Bragg, ¿ya? Él pudo ya construir su modelo que era mucho más, que hasta ahora en este momento es válido, ¿ya? Ya, entonces aquí, perdón, ahí, esta es la primera ley de Kepler. Dice lo siguiente: los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, el cual está situado en uno de sus focos. ¿Ya? Eso es lo que dice la primera ley de Kepler. Como vieron ahí anteriormente, él empezó a estudiar el planeta Marte, con todos los datos numéricos que tenía Bragg, y se pudo dar cuenta que la que coincidía mejor dentro de estas órbitas era una forma de elipse, ¿ya? Una forma de elipse. Entonces, podemos considerar primero que todos los estudios de Kepler están basados primero en Copérnico. Fíjense, Copérnico creía primero que todo que el Sol era el centro del universo, tenía el modelo heliocéntrico, ¿ya? Pero sí, fíjense que igual, pueden ver ahí en el dibujito, pueden ver que la órbita, él también consideraba que eran circulares, ¿ya? Luego, con los aportes que tenía, ahí como dice Tycho Brahe, yo soy malo para pronunciar algunos nombres, pero se escribe Tycho Brahe, él, como veían recién en la historia, tenía muchos cálculos de distintos planetas, eh, y habían planetas que sí coincidían dentro de este modelo esférico, ¿ya? Sí coincidían, pero habían unos que se alejaban mucho, como es Marte, ¿ya? Entonces él tenía muchos cálculos numéricos, muchos datos numéricos que se necesitan tiempo, ¿ya? Porque recuerden que para que orbite un planeta alrededor del Sol, se demora, bueno, en el caso de nuestro planeta es un año. Los planetas que están más cercanos se demoran un poquito menos, ya que la órbita es menor. Pero los que están más lejos, ya como Júpiter, en este caso hasta Saturno conocían, hasta Saturno era el último planeta que conocían, la órbita era más larga, por lo tanto se demoraba más en dar la vuelta al Sol. ¿Ya? Entonces los datos numéricos necesitaban ahí bastante tiempo para ir anotando los datos numéricos, y esta persona, como ya había estudiado bastante tiempo, ya los tenía. Y gracias a los datos numéricos, a la mirada de Copérnico, ¿ya? Pudo él, Johannes Kepler, o Johannes Kepler, pudo generar el modelo que hasta ahora, este modelo es utilizado, ¿ya? Fíjense, hasta ahora es utilizado. Y como pueden ver ahí, es elíptica, ¿ya? Es elíptica, no está pronunciado. En algunos planetas sí es pronunciado, voy a mostrar más ratito, pero en otros planetas no es tan pronunciado, ¿ya? Él trabajó hasta Saturno, hasta ahí pudo trabajar con los datos numéricos y vio que la órbita no era circular, sino que era elíptica, ¿ya? Bueno, y ahí podemos ver que con respecto a la Tierra, se podría decir que es muy esférico, ¿cierto? Ahí se puede ver, mientras que el Sol aquí está en el centro de la Tierra. En este caso coincide con los datos numéricos, que es casi una esfera, y lo vamos a ver por qué más ratito, ¿ya? Pero Marte, fíjense que la órbita es más elíptica, ¿ya? Entonces, con estos estudios, generados los estudios de Marte, dijo que la única forma de que coincidía todo fuera elíptica. Y que aquí, en el caso de la Tierra la Tierra, no decía que una era elíptica y que la otra era redonda, ¿no? Circunferencial, sino que simplemente decía de que los focos estaban más cercanos desde el Sol. Lo voy a mostrar en una aplicación que encontré. Bueno, ahí está lo que planteaba Kepler. Entonces, de esta forma, donde normalmente el Sol se ubica dentro de cualquiera de los focos, ¿ya? Aquí es interesante, y para que nosotros después realicemos algunos cálculos, cuando nosotros queremos cuánto elíptica es una figura, ¿ya? La excentricidad se llama. Voy a escribirlo, excentricidad. ¿A dónde lo voy a escribir acá?
electricidad. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esto nos dice cuando la figura, ya, la figura geométrica en este caso, es más achatada, más larga, ¿ya? Entonces, se pronuncia con una epsilon, es una letra así, epsilon, ¿ya? Y nos dice que va a ser la distancia que va desde el centro de la elipse hasta uno de sus focos, ¿ya? En este caso C, dividido por la distancia que va desde el centro de la elipse hasta este valor que acá, que es el semieje mayor. Semieje mayor. ¿Ya? Entonces, puede ser, si el foco, si estos dos focos se van acercando al centro de la elipse, la figura va a ser cada vez más redonda, ¿ya? Si se van alejando los focos del centro de la elipse, la figura va a ser más achatada. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende? Bueno, y hay otra propiedad que les va a servir nosotros para después calcular, es que supongamos que este fuera R1, ya, este es RO, que es una distancia que va desde un foco a cualquier punto de la elipse, en este caso le puedo llamar P, ya le voy a llamar P, entonces tengo esta distancia más esta distancia, me va a dar igual a todo el eje mayor, ¿ya? Entonces, R1 más R2 es igual a todo el eje mayor, en este caso el eje mayor, recuerden que esto mide A, esto también mide A, por lo tanto el eje mayor son 2A, ¿ya? 2A. Entonces, con estas dos propiedades, con estas dos, el elipse, nosotros vamos a poder hacer cálculos. Bueno, y él también trabajó, se dio cuenta que en algunos casos, como el planeta Tierra, los focos están muy cerca del centro de la elipse, mientras que para Marte, los focos están un poquito alejados. Por eso la órbita es un poco más elíptica. ¿Ya? Se entiende la primera ley de Kepler, solamente que lo que define es que las órbitas ya no son circunferencial, sino que son elípticas. ¿Ya? Eso sí, solamente eso. Solamente eso. Y que nombra que el Sol se ubica en uno de los focos. Estos se llaman focos, estos puntos que están acá. ¿Ya? Eso se llaman focos. Entonces podemos nosotros tener aquí, voy a colocar aquí la figura ahí está la figura. ¿Ya? Tenemos ahí que yo puedo calcular a qué distancia está este cuerpo de acá, en cualquiera de los puntos. Fíjese, aquí está el foco, ahí, ¿ya? Recordemos que este era, vamos a llamarle R1, ¿ya? Aquí está el otro foco, que está a la misma distancia de este de acá, podría estar acá. Ya, ahí está el otro foco, a llamar foco 2, el foco 1 donde está ubicado el Sol, ahí, ¿ya? Y si yo, perdón, me queda harto feo ahí, vamos a hacer ahí mejor. Ahí, ya. Y yo sé la distancia que hay desde el perihelio al afelio, ya, afelio al perihelio. Creo que es el perihelio, comento al tiro, es la distancia más cercana que se va a encontrar el planeta al Sol, ¿ya? Hay en algunos momentos que el planeta se encuentra muy cercano al Sol y hay otras veces que se encuentra muy lejano. Cuando está muy cercano, lógicamente que eh, hay, ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre. ¿Qué estación del año hay? Cuando está muy cercano, cuando está aproximadamente en este sector. ¿No? Cuando está en este sector, lógicamente tenemos nuestra estación de verano, ¿no? Y cuando está más alejado va a ser nuestra estación de invierno, ¿ya? Bueno, no son tan elípticas, van a ver, lo voy a mostrar ahora más ratito, pero yo puedo sacar la distancia que hay desde el Sol, en cualquiera de los puntos que se encuentra el planeta, sabiendo cuánto es la distancia del perihelio al efelio, que simplemente necesito saber cuánto mide el foco, ¿ya? Entonces, con estos datos numéricos, con todos estos datos, yo puedo realizar en cualquier momento cuánto es la distancia que se encuentra, ¿ya? Ya, quiero mostrar algo antes de dejar la actividad. Con esto termino, ¿ya? Con esto termino. Aquí está, a ver. Aquí está.
Está un poco lento mi internet. Aquí está. Fíjense que aquí está, podemos ver, como dice ahí, la primera ley de Kepler del movimiento planetario, ¿ya? La órbita de cada planeta es una elipse, dice ahí, y el Sol se encuentra en uno de sus focos. Entonces, aquí yo puedo ver, voy a ir al planeta, ahí está, al planeta, ahí están los dos focos. A ver, me gustaría ver primero para que vean la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Y voy a colocar aquí, a ver, no, ese no era, este quería ver, ya. Fíjense ahí, ahí está el planeta Mercurio, ¿ya? Ay, pero ¿por qué me quedó así? Pero bien, ¿no? Voy a actualizarlo. Que no debería ser tan... Ya, ahí está actualizado. Ya, aquí podemos ver de Mercurio, fíjense que quiero que vean, ahí está la órbita, quiero que vean, ahí voy a colocar todos los valores para que ustedes vayan viendo. Fíjense que aquí, ya, el foco está alejado del centro, por lo tanto, mira la excentricidad, ¿ya? Entre más cercano a esta excentricidad, está más cercano del cero, ¿ya? Va a ser más esférica esta figura. Mientras más alejado, va a ser más elíptica, ¿ya? Entonces, mire, vean Mercurio, podemos ver aquí, vamos a ver Venus. Fíjense Venus, la excentricidad es muy baja y podría decirse que tanto el foco 1 con el foco 2 se encuentran casi en el centro, ¿ya? Por lo tanto, podemos ver acá que en este caso, cuando analizaban Venus, que es uno de los planetas que queda cercano, los datos numéricos coincidían que era una esfera, porque estaban muy cercanos los focos, ¿ya? Entonces, podemos ver aquí que en unidades astronómicas, recuerden que, ¿se acuerdan cuánto era una unidad astronómica? Bueno, ahí dice, pero está en metros, nosotros lo habíamos visto en kilómetros, ¿ya? Una unidad astronómica son 150.000 millones de metros, 150.000 millones de metros, ¿ya? Es una unidad astronómica que es más o menos la distancia que hay desde la Tierra al Sol, ¿ya? En promedio es la distancia que hay desde la Tierra al Sol, ¿ya? Ahora veamos Venus, perdón, la Tierra. Fíjese, la Tierra también coincidía porque los focos están muy cercanos, por lo tanto la excentricidad es muy cercano a cero. Entonces, también aquí en la Tierra era bastante, coincidían los datos numéricos porque era muy cercano a una circunferencia. Pero ya cuando lo juntamos ya a Marte, que los focos estaban más alejados, ya, están más alejados del centro, y a medida que iban estudiando otros, como Júpiter, bueno, Júpiter también están ahí cercanos, pero quería mostrar, a ver, a Saturno, no, hasta ahí. Entonces parece que eso era hasta ahí averiguar, ¿ya? Ahora, hay otros planetas, como Urano, fíjense, ¿ya? Si bien son elípticas, no son tan así como nosotros conocemos la figura, ¿ya? Aquí ustedes podrían ver al ojo, no, si dicen es una circunferencia. No, no es una circunferencia, sino que si hubieran estado los focos justo en el centro, hubiera sido una circunferencia, pero están un poquito alejados, ¿ya? Y tenemos Neptuno, que también está muy cercano a una circunferencia, y aquí, mire, pueden ver Plutón. Plutón, si ustedes lo ven, es bastante elíptica dentro de las figuras que se acerca ahí. Entonces aquí podemos ver. ¿Ya? Y bueno, al último, con esto termino, miren el cometa Halley. Aquí está el cometa Halley. Entonces, fíjense, ahí está el foco, aquí está el otro foco. Entonces, nuestro cometa Halley, ¿por qué de repente aparece dentro de nuestros radares? ¿Ya? Si bien está en nuestro sistema solar, recuerden que mi sistema solar no se acaba ahí en Neptuno, perdón, en Urano o Plutón, que son los países los planetas que nosotros conocemos, ¿ya? Sino que hay más allá. ¿Ya? Un día les voy a mostrar una imagen, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que nuestro cometa, y lo que quiero que vean también, aquí lo hacen bastante bien, que a medida, y esto lo vamos a ver por otra ley, que es de una ley de Newton, que a medida que los cuerpos están más alejados, ya están en afelio, con respecto al Sol, corren más lento, pero a medida que se acercan, fíjense el cometa, cómo adquiere velocidad, ¡pum!, avanza muy rápido, ¿se dan cuenta?
en este sector avanza muy rápido los cuerpos, ¿ya? Y eso se debe principalmente a la deformación de los cuerpos del Sol, o a la famosa atracción gravitacional, que es otra de las leyes que después vamos a revisar. Ya, esa era la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere... hablé yo nomás, me carga hablar, solamente, aburro. No sé si alguien tiene alguna pregunta para dejar la actividad de hoy. Tiene décima. A ver, ahí me están generando preguntas. Ah, están colocando presente. Ya es. Por favor, coloquen presente. Esta es la actividad que les dejo. Cada pregunta tiene 3 décimas. Vamos a hacer varias actividades de aquí en adelante. Les recomiendo que la hagan. La primera dice, ¿cuál de los siguientes planetas tendrá un mayor periodo orbital? Planeta A, el planeta B, y ¿por qué? ¿Ya? La otra dice, Sebastián observa el siguiente esquema que muestra algunas de las posiciones de un planeta durante su órbita elíptica alrededor del Sol. Ahí tenemos el planeta, ¿cierto? Está en distintas posiciones. En relación con el esquema, Sebastián afirma lo siguiente. En la posición A, el planeta se encuentra en el afelio. Aquí está en el afelio. La velocidad del planeta es mayor en la posición B. Tienen que decir si es verdadero o falso, si es correcta. En la posición C, la que está acá, el planeta se encuentra en el período. ¿Ya? Son correctas las afirmaciones realizadas por Sebastián, de no ser así hay que corregirlas cuando lo sea. ¿Ya? Esa es... tengo 14 estudiantes y han puesto presente 7. No sé qué pasa con los otros 7, no tengo idea. ¿Ya? Esa es la actividad. Así que se las dejo. Tiene 3 décimas cada una, son 6 décimas. Y yo creo que si van haciendo toda la actividad de aquí a fin de mes, van a tener una buena. Ya. Ay, está muy lento mi computador, de verdad. Ya, ahí le voy a enviar al chat la actividad. Ya. Ahí se lo envía todo. Avisan si le llegó. ¿Le llegó o no? Sí, profe, sí llegó. ¿Ya? ¿Se puede abrir todo bien? Ya. No sé si alguien tiene alguna acotación, alguna pregunta, algo. Yo lo único que quiero que termine este año es empezar clases presenciales, porque de verdad que me aburre este tipo de clases. ¿A usted no le aburre, no? Que el profe esté todo el rato hablando. ¿No le aburre, no? Sí. Sí, pues aburre, pues. Entonces por eso usted tiene que participar, tiene que interrumpir, tiene que generar preguntas, cosas que a usted realmente le interesan. Yo no tengo ningún problema, jóvenes. A lo mejor tengo una clase estructurada, ya armada, pero si ustedes me hacen preguntas, me dicen, ¿sabe qué, profesor? Me gustaría saber de otra cosa. ¿O qué pasa si hablamos de otro tema? O me quedaron dudas de la clase anterior. No sé, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero la clase recuerden que está hecho para ustedes, pero por favor, la idea es que usted participe. Profe, una duda, ¿hasta qué día u hora se puede entregar el trabajo? Mire, le comento que el trabajo se entregaba hasta el día domingo, ¿ya? Para obtener la nota máxima, para obtener el 7. Ahora, ustedes pueden entregar el trabajo dentro de toda esta semana y de la próxima semana también, pero la nota ya no es la misma, y entre más se demora en entregarla, la nota va bajando. Por eso yo le envié una rúbrica. Si ustedes van a la plataforma del Modo, van a ver que existe una rúbrica ahí, una rúbrica que dice ya la responsabilidad. Se va bajando la nota, ¿ya? Lo otro, que normalmente a las personas que me entregan por primera a la fecha, yo lo evalúo con un 50% de ponderación. ¿Qué quiere decir eso? De que si tienen, supongamos, hay 20 puntos y tienen 10 puntos, tienen un 4. En el caso de los otros estudiantes lo evalúo con un 60, que es lo que me dice el reglamento. No lo estoy perjudicando a nadie, porque es lo que me dice el reglamento. Y eso quiere decir que la persona ya no tiene que tener 10 puntos para tener un 4, sino que tiene que tener 12 puntos. ¿Ya? Entonces la nota para llegar a 4 se dificulta. Esos son los premios que le doy yo a las personas responsables. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿No? Por favor, yo les solicito que vayan participando, de verdad, jóvenes.
van a llegar a tercero medio y van a llegar con un vacío pero tremendo porque no participan, porque no aclaran sus dudas. Yo sé que algunos aquí de los 14 estudiantes que hay, muchos no están presentes, ¿ya? Están haciendo cualquier cosa. Algunos estarán durmiendo, otros estarán jugando, viendo tele, chateando. Yo sé que hay un grupo aquí que sí está poniendo atención, ¿ya? Pero por lo mismo es importante que ustedes participen. Se está acabando el año. El próximo año vamos a volver. Yo voy a ver, esto lo voy a ver como ya, ¿no? Si ya saben, me van a preguntar. No sé, profesor de matemáticas, a lo mejor yo mismo le hago matemáticas. Y digo, no, si ya la parte de geometría ya cacha más o menos qué es lo que es una circunferencia, qué es lo que es una elipse, porque yo lo pasé y nadie me hizo preguntas. Entonces yo creo que ya están dados. Encima ahí vimos problemas de física, así que no, yo creo que están bien. Entonces lo doy como pasado. Y no, pues realmente no están bien. ¿Ya? Entonces, eso les solicito que vayan participando. Les dejo la actividad, ya me llegó una respuesta. A ver, y ya, si son correctas, ya, bueno, ahí, esas respuestas son hechas al lote. Y es la verdad, son hechas al lote. Ya, ahí está. Bueno, ahí veré si le coloco, lógicamente si están correctas le coloco 10, si no están correctas, voy a colocar 10. Ya, si están hechas, ya. Me voy, me despido, estén bien, cuídense. Pongámosle un poquito más de empeño. Chao, chao. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, profesor. Chao, chao.